Vamos rápidamente a la letra chica. Fíjense la letra chica del acuerdo con el FMI. Hay dos memorándum de entendimiento con el FMI. Uno es el memorándum de políticas económicas y financieras, el otro el memorándum de entendimiento técnico. ¿Qué es lo que pude extraer de ver detalle por detalle de los dos memorándum? ¿Cuál es la letra chica de los acuerdos y qué impacto pueden tener sobre la economía argentina? Bueno, en primer lugar, la meta de déficit fiscal de 2,5% del PBI. Atención, porque queda claro que para las metas fiscales no se puede contabilizar como ingreso fiscal los DEC de 4.400 millones de dólares devueltos por el FMI a la Argentina una vez que esté aprobado el acuerdo ahora en marzo. ¿Qué significa esto? Que no pueden hacer la manganeta de que el fondo va a devolver 4.400 millones de dólares en DEC, en derechos especiales de giro, que es la moneda del FMI, y a su vez el Banco Central puede emitir contra esos DEC y contabilizarlo como ingresos fiscales del Tesoro. Eso no puede ocurrir, con lo cual se le pone más límites y estrictamente al cumplimiento del déficit fiscal de este año, que tiene que ser 2,5% del PBI. Además, monitoreo clave, a más tardar 25 días al final de cada mes. El gobierno debe enviar a través del Ministerio de Economía a Washington todos los números fiscales para que los monitoreen los economistas del FMI. Y la revisión, como se sabe, es cada 3 meses, trimestral. Segundo punto de la letra chica con el Fondo Monetario Internacional. Hay una meta de acumulación de reservas de 5.800 millones de dólares para este año. Eso es lo que va a marcar la política cambiaria para este año. Significa que le deja muy poco margen al Banco Central para intervenir en el mercado cambiario vendiendo dólares, porque tiene que estar acumulando dólares en las reservas, en lo que se llaman las reservas internacionales netas, la meta de RIN, reservas internacionales netas. La novedad es que se puede contabilizar los 4.400 millones de dólares que va a enviar por la devolución de DEC el FMI como parte de las reservas netas. Esto, que era muy probable que ocurriera, bueno, finalmente está, y eso le da un poquito más de margen al gobierno en un escenario internacional muy, pero muy complejo para poder cumplir esa meta de reservas de 5.800 millones de dólares este año sin tener que recurrir a una devaluación o a una política, sí, básicamente de devaluación este año para tratar de acumular reservas. Ojo que esta es una meta trimestral y el FMI, como habíamos anticipado, a junio, es decir, ya con la revisión de la primera revisión, que es en junio, le exige al gobierno que tenga en el Banco Central 4.000 millones de dólares más de lo que tiene ahora en la meta neta de reservas. Esto es porque en el segundo trimestre del año es cuando ingresen fundamentalmente los dólares de la soja, y el planteo es que ahí va a tener que acumular la mayor cantidad de reservas el Banco Central a partir de abril. Tercer punto, cepo al dólar. Fíjense en la letra chica lo que se dice respecto al cepo al dólar. Primero y principal, de conformidad con los compromisos en los acuerdos del FMI, evitaremos imponer o intensificar restricciones cambiarias. Es decir, el fondo le pone un límite a reforzar el cepo al dólar. El gobierno no puede seguir poniendo cepo por todos lados, se compromete a no hacerlo en el acuerdo con el fondo. Y en segundo lugar, imponer o intensificar restricciones a la importación por razones de balance de pago. Es decir, hay un límite, el gobierno se compromete a no endurecer tanto el cepo para atosoramiento de personas o individuos, como no endurecer tampoco el cepo a las importaciones, es decir, intensificar las restricciones a las importaciones. Primer punto en la letra chica respecto al cepo. El FMI en el acuerdo le pone un límite, una restricción al actual cepo, no puede ser más duro. Cuarto punto respecto también al cepo. Para diciembre de 2022 se va a presentar un plan, se dice textualmente así en el gobierno, en el acuerdo, una hoja de ruta estratégica para relajar paulatinamente los controles cambiarios. Es decir, en diciembre de 2022 el gobierno tiene que difundir en consulta, obviamente, con los técnicos de Washington, con el FMI, cuál es el plan de salida del cepo para la Argentina, cuál es el plan de relajamiento de los controles cambiarios en los próximos años. Como ven acá,
todo se consulta con Washington. Esta hoja de ruta se preparará en comunicación con el personal técnico del FMI. No se puede hacer nada en la política económica de ahora en más sin consulta. Pero en diciembre el gobierno tiene que presentar cuál es su plan de salida de los controles cambiarios del cepo al dólar. Esto es porque en el 2025 hay que abrir el mercado de capitales para que la Argentina pueda refinanciar su deuda, si no vuelve a caer en default y en cesación de pagos con los acreedores privados, con lo cual vamos a ver, es una meta si se quiere, y todo este año, pero en algún momento antes de que finalice este año el gobierno tiene que mostrar cuál es su plan y difundirlo para salir del cepo al dólar. El punto 5, de la letra chica del acuerdo con el fondo, dólar futuro. Atención que el tema del dólar futuro son ventas que realiza el Banco Central de contratos, pero que se hacen en pesos. Esto ha sido cuando el Banco Central no vende o no tiene demasiado poder de fuego para vender en el día a día, lo que se llama el mercado spot, dólares contantes y sonantes, trata de marcarle el ritmo al mercado, por ejemplo, diciéndole que no va a devaluar, vendiendo contratos a futuro a un determinado precio. Bueno, la posición de dólar futuro del Banco Central va a tener un límite para fines de 2022 de 9.000 millones de dólares. Hoy el Banco Central tiene posiciones vendidas de dólar futuro de casi 4.200 millones de dólares, es el dato de 31 de diciembre del 2021. ¿Esto es mucho o poco? Lo consultaba, ahora vamos a hablarlo con Martín Redrado. Es un buen poder de fuego al Banco Central si tiene maniatada la posibilidad de vender dólares en el día a día. Es decir, no puede vender dólares en el día a día, pues los tiene que acumular en las reservas. Entonces le dan un margen, si se quiere, más importante para que intervenga con pesos en los contratos de dólar futuro. Para que se den una idea, cuando Cristina se fue del gobierno y hubo una gran polémica por la cantidad de contratos de dólar futuro que se vendieron para evitar una devaluación, la posición de venta del Banco Central eran 16.000 millones de dólares de contrato de dólar futuro. Ahora se le pone un límite para diciembre del 2022 de 9.000 millones de dólares. Punto 6 de la letra chica con el FMI, subsidios a la energía. Rápidamente se confirma que hay una reducción de 0,6% del PBI. Esa es la meta, que Guzmán siempre lo dijo, y es una meta muy exigente reducir 0,6% del PBI de los subsidios energéticos. Esto va a requerir, como ya hemos contado, aumentos adicionales al aumento que está rigiendo de 20% para luz y gas ahora en marzo, pero se deja en claro en la letra chica que tiene que haber una audiencia pública en abril y que los aumentos tienen que aplicarse a partir del 1 de junio. Es decir, a partir del 1 de junio tienen que venir los próximos aumentos de la energía, que en algunos casos va a ser otro 20-22%, y en otros casos va a ser mucho mayor, porque, atención, que se dice, en la placa anterior, por favor, atención que se dice ahí bien claro que a partir del 1 de junio, el 10% de mayores ingresos hay que retirarle totalmente los subsidios. Es decir, que la política energética se va a definir ahora entre abril y junio, y los aumentos, ya sea el retiro total de subsidios para el 10% de mayores ingresos, como para los aumentos para el resto de la población, tienen que aplicarse, esto está en la letra chica del acuerdo con el fondo, ya a partir del 1 de junio. Bueno, punto 7 de la letra chica del acuerdo con el FMI. Punto 7, vamos, el punto 7, vamos. El punto 7 de la letra chica en el acuerdo con el fondo tiene que ver con si hay mayores ingresos fiscales, se va a consolidar la baja del déficit fiscal. Es decir, si hay ingresos extraordinarios, que porque la economía creció más o porque se disparó la inflación y el fisco está recaudando más, y eso significa que se están sobrecumpliendo la meta de déficit fiscal de 2,5% del PBI, ese excedente de pesos no se puede utilizar para más política social o para obra pública y demás. Eso se utiliza para consolidar la reducción del déficit fiscal. Este era uno de los puntos que más enojaba al kirchnerismo duro, porque el planteo es ajuste para cumplir el déficit fiscal. Si tenés mayores ingresos, no tenés margen para aumentar el gasto, sino que tenés que consolidar todavía más el déficit, la reducción del déficit fiscal. Punto 8, la letra chica, monitoreo del gasto social. Ojo con esto, porque esto confirma que va a haber un monitoreo del gasto social por parte de Washington.
hay una larga lista de programas sociales que van a ser monitoreados y el gobierno les tiene que enviar todos los meses, 25 días después de vencido el mes a más tardar, la información de todos los planes sociales se lo tienen que enviar a Washington. Con lo cual, esto es monitoreo del gasto social, no más planes sociales sin consultar a Washington. Es decir, que Graboy va a tener que ir a hacer, en todo caso, las marchas y las manifestaciones, vemos en la 9 de julio, se puede hacer ahí en la avenida 19, que es donde está el Fondo Monetario Internacional y de enfrente está el edificio del Banco Mundial. Punto 9. Atención, la evaluación del sistema previsional. Es un poco lo que habíamos dicho. En diciembre del 2022 tiene que haber un estudio hecho sobre la sustentabilidad del sistema previsional. Así es como zafa el gobierno de la reforma previsional, pero ojo que este estudio lo van a hacer junto con los economistas de Washington, así que hay que ver el ruido político que esto le puede generar en diciembre, antes de que se inicie el año electoral, al gobierno cuando esté el estudio sobre la reforma previsional o de la sustentabilidad del sistema previsional en Argentina. Punto 10, revalúo inmobiliario. Va a haber un revalúo inmobiliario que tiene como fecha a más tardar finales de septiembre, y va a entrar en vigencia para el ejercicio 2022. Esto es, va a haber un revalúo de todos los inmuebles, sobre todo los de mayor valor, en coordinación con las provincias en todo el país, y ese revalúo se va a aplicar alrededor de, ahí decía, 400.000 contribuyentes, 500.000 es la placa anterior, 500.000 propiedades. Sobre ellas se va a aplicar este revalúo inmobiliario. Hoy están atrasados los valores fiscales de esos inmuebles para poder cobrar más bienes personales. Bueno, punto 11, límite al gasto corriente, transferencia de provincia y salarios públicos. Lo que veníamos diciendo, ¿no? Ojo con los gobernadores, porque va a haber recorte fuerte en los fondos arbitrarios o discrecionales que se transfieren a las provincias, y también el límite a los salarios públicos con esta frase, gestionar el gasto en remuneraciones del sector público para garantizar que crezcan en consonancia con la economía, un límite también a los salarios públicos. Punto 12 y anteúltimo de la letra chica, el FMI se mete en la rendición y en la gestión de la obra pública. Atención con este tema. Atención con este tema, porque el FMI, de nuevo, todos los meses, 25 días después, tenés que enviarle todos los números de la inversión pública, de la obra pública, y quieren hacer una reasignación de la obra pública. Mejoraremos en comunicación con el personal técnico del FMI la rendición de cuentas del gasto de capital, que es la obra pública. Cuando hablamos de obra pública en la Argentina, hablamos, ustedes saben, de todo lo que sucedió durante el kirchnerismo con las denuncias y las investigaciones judiciales que hay sobre la obra pública. Ahora el FMI dice, bueno, hay que reformular la prioridad de asignación y la evaluación, la rendición de cuentas de la obra pública. Y finalmente, el último punto, como ocurre siempre en los acuerdos del fondo, en este caso hay modificaciones a la legislación local. El gobierno dice, zafamos de que no nos exigen, por lo menos hasta que termine el mandato de Alberto Fernández, modificación de la reforma laboral o de la ley de contrato de trabajo o de la ley previsional, pero sí queda bien claro que hay el fin de la doble indemnización que está por DNU hoy. La indemnización por despido en junio de este año debe ser eliminada, la doble indemnización por despido está, y hay dos modificaciones de leyes. Una que es la ley penal cambiaria, que en diciembre del 2022 debe estar modificada con sanciones más duras con el régimen cambiario, y la otra es la ley de lavado de activos o de lavado de dinero, que debe haber un proyecto de ley que endurezca las penas en el Congreso en mayo para tratarlo máximo a más tardar en diciembre del 2022. De nuevo, son leyes pedidas por el fondo. Vamos a ver cómo hace Alberto Fernández para discutir en el Congreso leyes pedidas por el fondo.